Sí, sí, gracias, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer para mí saludarles este día martes en punto de las 8 de la noche, tal cual lo indica nuestro programa, debido a que hoy tenemos una gran charla jurídica. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y fíjense que estoy muy contenta de presentar esta noche a un especial invitado. Él es Mario Alberto García Acevedo, es maestro, es nuestro invitado para esta noche y de gran presentación quiero contarles que él es secretario de Tribunal Colegiado en materia penal. En un momentito más me voy a dar a la tarea de compartirles sobre la reseña curricular de él, pero quiero invitar a que se conecten, quiero invitarles a que compartan la liga de esta transmisión. Quienes así deseen nos pueden acompañar desde la plataforma de Zoom también, a quienes les doy la bienvenida y un saludo de buenas noches. Y también, querido Mario, a quienes nos acompañan a través de la plataforma de Facebook Live. Y es que, fíjense, tenemos un tema muy, muy interesante en esta ocasión, ya que el tema es las restricciones constitucionales a la luz de los fallos de la Corte Interamericana. Y una de las grandes hipótesis que se plantea nuestro invitado especial para poder charlar en esta ocasión sobre de ello es hasta dónde puede llegar el poder del Estado sin violar derechos fundamentales. Y bueno, seguramente en un momentito van a escuchar más a él de planteamientos tan interesantes que nos trae sobre esta materia, porque con mucha pena, ¿no, estimado Mario? A lo mejor diríamos, qué osos y por ahí México ya está incumpliendo, ¿no? En algunas de las cuestiones y nos van a jalar la oreja o qué cosas pueden pasar, tú nos lo explicarás en un momento más. Pero para esto quiero presentarles a nuestro invitado. Fíjense, les cuento. Mario Alberto García Acevedo es licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Y él también es maestro en Derechos Humanos por la Escuela Federal de Formación Judicial. Cuenta con una especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España, que por supuesto, querido Mario, esa es la escuela máster, la mata en temas de argumentación, me consta. Sí, 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 Alma, justo vi que también estuviste por ahí. Gracias. Y es que, bueno, fíjense que Mario Alberto cuenta con una especialidad, bueno, en estos temas de argumentación jurídica y sobre todo también que él tiene una certificación en Derecho Internacional Humanitario por la American University de Washington College of Law en Estados Unidos de América. Y durante los no menos, ¿no? Durante los entre comillas, ya saben, con el sarcasmo que me encanta, durante los últimos 10 poquititos años, él ha laborado en el Poder Judicial de la Federación, donde actualmente se desempeña como secretario de Tribunal Colegiado en materia penal, siendo entre tantas de las actividades que Mario Alberto tiene, la de elaborar proyectos de sentencia con las especialidades que hemos mencionado en este momento. Y pues bueno, nuestro invitado especial, el maestro Mario, también cuenta con experiencia académica, imparte materias como derecho penal, teoría del delito, derecho constitucional y bueno, tiene intervención ahí en materias de amparo, también en este tipo de ramas que son pues por supuesto de mucho interés para la comunidad de INDECAJ. Es relevante también, quiero comentarles que él ha publicado como coautor, y a mí me gusta mucho decir esto de nuestros invitados especiales, porque el tema de escribir no es fácil y además el de que tengamos personas mexicanas que escriben es por supuesto muy, muy importante. Y fíjense que ha participado como coautor en el libro Problemática entre el juicio de amparo y el sistema penal acusatorio, una solución desde la judicatura. Así que es un tema, pues por supuesto que de muchísimo interés. Y querido Mario Alberto, a nombre de INDECAJ y a nombre de
la maestra Cristina, quien es la directora de este instituto. Te damos la bienvenida. Primero que nada, gracias por hacerte un espacio en la agenda y estar compartiendo con nosotros este tema de interés. Muy buenas noches. Gracias, Cristina. Muchas gracias por la bienvenida. Igual un saludo a la profesora Cristina que nos da oportunidad de aquí de llegar al foro que pues, es enorme de Indecaje. Yo creo que cada día vamos sumando y sumando muchas más personas que están interesadas en todos estos temas jurídicos pues que está en boga, la verdad. Muchas gracias. Y gracias por la presentación también, Alma. Muchas gracias. Creo que tienes el silencio. Listo. Gracias. Con mucho gusto, Mario. Y bueno, fíjense, les vamos a contar a todos. Esta es una noche de charla jurídica, así que eso es lo que vamos a hacer. Invitamos a todos a que se acerquen un vasito de café, de té, una cerveza, un vino, lo que se quieran tomar, porque vamos a charlar. ¿De acuerdo? No es estrictamente en este momento una ocasión para clases, sino es una charla jurídica. Y querido Mario, justo en esa parte introductoria que te quiero pasar ahora los micrófonos para que nos cuentes, por favor, cuando se propone este tema de tu parte, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué es la preocupación? ¿Qué es lo que como abogadas y abogados mexicanos tendríamos que saber o tendríamos que preguntarnos en cuanto a las restricciones constitucionales a la luz de los fallos de la Corte Interamericana? ¿Qué nos quieres decir? Sí, gracias, Alma. Pues mira, la verdad es que es un tema pues bastante complejo. Creo que la discusión comenzó desde 2011, que tenemos el tema de la reforma constitucional con la incorporación de derechos humanos en el llamado bloque de constitucionalidad, que es básicamente una construcción de índole jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros la adoptamos por ahí de 2010 en el expediente 912-2010 en el Varios de la Corte con el caso de Radilla Pacheco, que es prácticamente donde se incorpora el tema del control de constitucionalidad difuso y ex oficio, y a partir de ahí se da una generación pues bastante importante para que los operadores jurídicos tuvieran una influencia que incluso yo me atrevería a decir que fue pues uno de los puntos más importantes para que se generara la reforma de 2010 con el tema de los derechos humanos, la modificación al artículo primero constitucional y prácticamente me atrevería a decir la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, como lo llaman académicamente en un término estricto. Eh, a partir de ahí vinieron pues una serie de problemáticas con esta reconfiguración constitucional que tenemos. La más importante fue justamente con este tipo de casos que se van dando al resolverse por tribunales colegiados de circuito donde se cuestionaba mucho, bueno, ¿qué pasa si ya incorporamos el parámetro de regularidad constitucional y convencional? ¿Qué pasa cuando nuestra constitución puede tener alguna interacción, un choque o una posible antinomia con un tratado internacional o con incluso con algún fallo de la Corte Interamericana? Que ahí tenemos prácticamente en 2011 la contradicción de tesis 293, que es la que, digamos, marca el parteaguas de la temática que ahora estamos exponiendo, en la que se da una discusión bastante nutrida por parte de los entonces ministros integrantes de la Corte. Recordemos que este asunto tuvo varias audiencias, digamos, se sesionó durante varias sesiones y en realidad se debía a la complejidad del asunto y no solo del asunto en sí mismo, sino de la trascendencia que generaría para el sistema jurídico mexicano. Vemos que es justamente una interacción de definir qué pasa con el bloque de control del bloque de constitucionalidad si ya partimos de la base digo, teníamos una tradición muy arraigada del constitucionalismo en la que veíamos pues la clásica pirámide de Kelsen, ¿no? Donde está en la cúspide la Constitución y en realidad no podía haber nada más allá de la Constitución y prácticamente todas las normas, incluso las de orden internacional, pues tenían que tener ahí un tema de regularidad en un sentido material y formal. Formal en el sentido del procedimiento y material, pues que no pueden rebasar más allá el tema de la constitucionalidad. Entonces, se da una discusión muy fuerte con justamente con la materialidad de los derechos humanos y tenemos este fallo extremadamente peculiar que, digo, no sé si todos lo sepan,
pero el tema de las restricciones constitucionales no estaba en el proyecto original de la resolución 293/2011, sino que en realidad este concepto se incorpora durante la discusión de los asuntos y tan es así que es bastante curioso si nosotros filtramos restricciones constitucionales o restricción constitucional en la totalidad del fallo, vemos que solo aparece dos veces, en un párrafo que se incorporó a la mitad casi del proyecto y en la votación. Entonces, aquí empezamos a cuestionarnos sobre en realidad qué es el significado de las restricciones constitucionales. Es curioso porque el proyecto de resolución ronda por ahí de las 80 páginas, pero tenemos una pluralidad de votos que emiten cada uno de los ministros en distinto sentido y con distinto contenido y muchos tintes diferenciados, personas que van un poco más a la protección del constitucionalismo, personas que tienen una visión un poco más internacional a partir de esta constitucionalización de los derechos internacionales y hay opiniones totalmente divididas. Prácticamente los votos, si no mal recuerdo, deben rondar la suma de todos los votos en unas 100 páginas. Entonces, esto es obviamente resultado de la falta de consenso que había en ese momento sobre esta temática. Incluso algunos de los ministros ahí que se incorpora ese concepto dicen, bueno, a lo mejor esto lo vamos a incorporar de manera quizá preventiva, a lo mejor se puede leer entre líneas en algunos de los votos, pero en realidad la Corte Constitucional, la Suprema Corte, todavía tiene la obligación y tiene un espacio en el que podemos reflexionar sobre qué son las restricciones constitucionales, cuál es el contenido material, cuáles son los límites, cuáles son los parámetros con los que podemos identificar qué es y qué no es una restricción constitucional. Esta decisión, digamos, estuvo por ahí, pues tuvo un asentamiento más o menos regular que se fue matizando un poco, se fue transformando por ahí con algunas interpretaciones de la segunda sala específicamente, que decía, bueno, sí hay restricciones constitucionales con base en esta 293, pero también nosotros todavía podemos identificar alguna serie de pasos en los que podamos adoptar interpretaciones favorables para la persona con independencia de que existan restricciones constitucionales. Y obviamente ya en la actualidad, 2020, diciembre, enero 2023, esta discusión se reaviva con estos casos que vemos de la Corte Interamericana que resuelve sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, justamente ese es como el primer acercamiento que daría sobre el tema y sobre la importancia a partir de lo que derivó prácticamente de estos asuntos recién resueltos, porque pues, todavía estamos en la fase de cumplimiento y se ve que va a estar un poco complejo la situación, pero bueno, estamos en esa discusión, hay criterios dispares de varios órganos, hay reformas constitucionales en el 31 de diciembre del año pasado, se hizo una reforma constitucional en materia de prisión preventiva, entonces este tema es totalmente vigente. Genial, qué interesante, Mario, porque fíjate, desde ahora que citas estas cuestiones del 293 y aquel boom que traíamos, ¿no? En el medio jurídico, me has hecho pensar porque en aquellas fechas, por ejemplo, me atrevería a hacer este embudo o este tamiz como de análisis. Inicialmente, pues muchos de los abogados en el medio jurídico sabíamos de esta circunstancia que estaba en cancha de la Corte Interamericana y todos temblábamos y estábamos como atentos a ver qué cosa iba a pasar, ¿no? Sí. Pero luego, en efecto embudo, luego para abajo tenemos a un sector más pequeño de la comunidad jurídica, que siento yo fuimos los que nos conectamos, porque es cierto, ¿no? Que la Corte hace sus sesiones en transmisión en vivo y cualquiera de nosotros podría meterse a la página y desde ahí poder escuchar, ver, tomar nota, lo que sea. Nos estuvimos conectando para, como si fuera el mejor estreno en el cine para tomar de primera mano, ¿no? Nota de lo que estuviera pasando, pero me has hecho repensar que creo que son los menos, y ahí dije son, no me incluí en el saco vergonzosamente, de quienes nos dimos a la tarea de leer previamente estos documentos, ¿no? Que tú nos has compartido, este plan de lo que se llevaba a exponer a la corte. Y a mí me sorprende mucho justo esto que nos comparte sobre el tema de únicamente dos menciones en las restricciones constitucionales. Por esa razón, me atrevería a pensar, querido Mario, que
Al igual que en mi posición, varios tenemos esta inquietud y te quisiera pedir ahora, antes de que vayamos ya a hablar de ciertos criterios particulares, como el de la prisión preventiva, que justo hace mucha cosquilla en nosotros, te quisiera pedir si nos puedes explicar, por favor, qué sí podemos entender entonces por restricciones constitucionales y qué no, para de entrada dejar esto en claro y poder entender, por ejemplo, por qué generó tanto rollo ahí a la hora de las votaciones y qué faltó, ¿no? O sea, en la elaboración del proyecto, de la propuesta. Por favor. Sí, claro, Alma. Fíjate que me atrevería a decir que desde mi punto de vista es una discusión que ni siquiera está acabada, Alma. La verdad es que se incorporó conceptualmente, pero la Corte en sí misma no se ha dado a la tarea de establecer algunos criterios que sí, que no puede ser una restricción constitucional. Y hubo mucho ruido, sobre todo en el tema de las figuras que conocemos, la prisión preventiva oficiosa, sobre todo el arraigo, que también se decía, bueno, oye, pues ¿cómo vas a privar de la libertad a una persona si apenas es para investigarla? Entonces empezaron a ver estos puntos que son como, digamos, los torales en ese sentido, y había otra ala de ministros insisto, me parece que ese era un posicionamiento mucho más internacional, porque obviamente el tema de las restricciones es totalmente válido y es convencional, tan es así que la Convención Americana permite que los estados establezcan restricciones a los derechos humanos. Sin embargo, aquí el punto es, bueno, ¿qué restricciones están permitidas a nivel constitucional y sobre todo en el contexto internacional, hablando convencionalmente, sobre todo en el tema de la Convención Americana de Derechos Humanos? Hay un ala de ministros que decía, bueno, para nosotros las restricciones constitucional y convencionalmente válidas son aquellas que se encuentran en el tema de suspensión de garantías. Y prácticamente ellos se referían al artículo 29 constitucional en el que se establece pues este tema de estos parámetros sobre la suspensión de garantías en casos de excepción. Que bueno, aquí ya justamente en ese contexto, a lo mejor no lo dicen en los votos, pero analizándolo contextualmente, dicen, bueno, esta es una forma de salvaguardar las garantías de las personas porque, bueno, hay restricciones constitucionales para el tema de agrupación, para el tema de libre tránsito. Sin embargo, el propio texto constitucional establece un procedimiento que permite la salvaguarda de los derechos de las personas, en el que el presidente lo propone, pero también se somete a consideración de los otros poderes y digamos, aquí hay una interacción de revisión de los propios poderes, que eso es lo que permite no automatizar las decisiones, que en realidad eso es lo riesgoso de los fallos interamericanos, que es lo que dicen. La cuestión de las restricciones es que tú no puedes automatizar las decisiones. Y otra ala estaba en el tema no basado ni limitado en este sentido al artículo 29 constitucional, sino decían que podían haber otro tipo de restricciones. Las más obvias eran la prisión preventiva oficiosa y el tema del arraigo. Entonces, en este asunto, en el de la 293, como que los ministros nada más lo dejaron en el fallo. En realidad, hay algunos puntos de vista que incluso en las discusiones, como ya lo mencionabas, de la Corte Interamericana, pues fueron algunos peritos y uno de ellos decía, pues en realidad puede ser que esto de la restricción constitucional sea un obiter dictum, en el sentido de que ni siquiera es el punto de toque de la contradicción de tesis y más bien es un argumento secundario, que si lo dejamos o lo quitamos, en realidad no es el punto toral de lo que se estaba resolviendo, y por lo tanto a veces hasta incluso ahí se podría cuestionar si esto sería o no obligatorio, ya obviamente a la luz de la teoría del precedente que se acaba de incorporar apenas con la reforma de 2021, ¿no? Y solo que hay una cosa curiosa que igual es extraño, pero ya en el desarrollo jurisprudencial, no recuerdo si 2022, me parece que sí, la primera sala al momento en que hace el análisis sobre el tema de la revisión de la prisión preventiva oficiosa cuando supera estos 2 años de la vigencia que constitucionalmente está autorizada en principio, una tesis que tenemos jurisprudencial en la parte de la justificación pone expresamente que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional, haciendo referencia, no sé si indirecta, y retomando esta parte del precedente de la 293-2011, tratando de ajustarlo conceptualmente ahí. Que insisto, eso también habría que revisarlo si es un posicionamiento jurisprudencial legalmente hablando o nuevamente vuelve a ser un obiter
en el sentido que pues tampoco es el punto de ese nuevo criterio. Ahí se estaba revisando cuáles eran los parámetros para determinar cuándo se superan esos 2 años y cuándo podría seguirse ampliando ese plazo por el tema de la defensa. Entonces, desafortunadamente no tenemos un parámetro lo suficientemente claro desde mi punto de vista y me parece que nada más son estas conceptualizaciones que tenemos de pronto, pues hasta cierto punto de manera aislada, pero no hay una doctrina propiamente desarrollada sobre el tema de restricciones constitucionales que nos pueda dar luz para, pues, adoptar un posicionamiento verdaderamente claro. Ok, qué interesante, porque entonces, a ver, me pareciera entender de tu respuesta, Mario, que al escenario interamericano y al escenario, digamos, constitucional de lo que tú nos has compartido en este momento, no hay un posicionamiento y no tenemos la cosa como que tan deshebrada, si me permites esta vulgaridad al expresarlo así. Pero te quiero llevar ahora a un terreno que, por lo que he notado en tu reseña curricular, te gusta y a mí me gusta y me encanta, que es el campo de la argumentación, ¿no? Como estudiantes de Alicante y como seguidores de esta corriente. Si ahora yo te hiciera la misma pregunta, pero en el escenario argumentativo, ¿la respuesta sería la misma o estaríamos teniendo problemas para poder responder en si es obiter y qué pasa con la teoría de los precedentes o esta cuestión? O sea, ¿no crees que dentro de lo que nos exige, digamos, si tuviéramos 4 líneas que nos obligan a estar dentro en la teoría de las teorías de la argumentación para atender este problema, fue totalmente rebasado, ¿no? Y se salieron totalmente de los límites que se tenían preestablecidos, pero bueno, desde hace como un chorro de años, creo que antes de que tú y yo naciéramos. O sea, en el campo argumentativo, ¿cómo sería este mismo planteamiento? La respuesta, perdón, a este planteamiento. Sí, a mí me parece, Alma, en ese sentido que pues es bastante interesante. Desde luego vale la pena pues visibilizar qué es lo que pasa a partir de la emisión de ese precedente de 2011. En realidad también es curioso porque justamente la redacción del criterio jurisprudencial, que como ya sabemos es legalmente obligatorio en términos del 217 de la Ley de Amparo, pues al incluir esa parte en el rubro e incluso en la justificación, pues tenemos todo este tema de la forma en que la Corte comunica sus decisiones y al menos en nuestro país el tema de las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, pues es un es un medio de comunicación que tiene a fin de cuentas el Tribunal Constitucional con los órganos inferiores jerárquicamente, en el que se da una comunicación y un mensaje, pues hasta cierto punto resumido con el objetivo de marcar una pauta de interpretación constitucional. Y la verdad es que, pues, con la redacción que quedó en la tesis, desafortunadamente muchas personas de los operadores jurídicos antes yo creo que ese era un vicio que se tenía quizá de manera generalizada anteriormente. No nos tomábamos la molestia de ver qué es lo que se había resuelto en el fondo. Hay personas que pues quizá no consultaban qué era la sentencia, hasta qué alcances tenía, cuáles eran los límites del criterio que se fijaba ahí. Y en realidad la resolución se basaba prácticamente en el criterio jurisprudencial como quedaba marcado y que ahora, pues como vemos, el nuevo sistema de precedentes obliga a que incorporemos una serie de elementos que, como tú dices, en un tema de argumentación son totalmente definitorios porque pues tenemos esta parte de los hechos, tenemos la justificación y el criterio jurídico y a partir de ahí podemos hacer la recomposición efectiva sobre un caso de manera concreta para determinar si es análogo o sale de la regla, que incluso los precedentes de la Corte, los últimos, ya hacen esta clase de diferenciaciones. Hay una tesis que fue publicada, si no mal recuerdo, en 2023 a finales, que hace referencia a que los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, si bien no tienen la facultad de realizar un control de constitucionalidad, convencionalidad o cuestionar una jurisprudencia, en realidad sí pueden analizar las razones subyacentes, como dicen en la escuela alicantina, para determinar si esos criterios son o no aplicables al caso que se está analizando. Y a partir de ahí ya se puede aplicar la nueva doctrina del precedente judicial para usar la herramienta del distinguish, que en realidad es
una herramienta que nos permite alejarnos no tanto de las consideraciones ni dejar sin efectos criterios, sino realizar una distinción específica sobre decir, bueno, pues este criterio engloba esta serie de casos, pero el asunto que yo tengo no entra en esa globalidad de los casos. Y a partir de ahí tal vez se puede haber un campo, como tú dices, para el tema de la argumentación específicamente. Y me parece que, que justamente el desarrollo jurisprudencial pues está en constante cambio y obviamente todo este tema de argumentación novedoso que incluso, te digo, se dio muy fuerte, la verdad, en el tema de la judicatura con los abogados, con los litigantes, haciendo planteamientos desde el día uno que publicaron la resolución, incluso me atrevería a pensar tal vez ni cuando estaba la resolución, sino cuando ya solo con el tema de la audiencia empezaron a hacer algunos pronunciamientos. Entonces, creo que a partir de ahí pues, se generó un diálogo muy importante entre cortes constitucionales, me refiero a los tribunales colegiados del circuito que empezaron a emitir criterios discrepantes y obviamente también con un tema de comunicación, impulsados obviamente por los litigantes que digo, esta discusión, insisto, desde mi punto de vista falta que termine y creo que es un posicionamiento que en realidad debe de abordar la Corte porque ya estamos en un parteaguas, la verdad, por ejemplo, tenemos un criterio del pleno, del entonces Pleno Regional Centro Norte que dice una cosa y uno del Centro Sur que dice lo contrario. Entonces, pues creo que ahí sí hay mucha inseguridad jurídica e incluso hay un tratamiento, pues desafortunadamente diferenciado según donde estés ubicado y una persona pueda tener un proceso penal, pues va a tener un trato extremadamente diferenciado. Uno va a llevar su proceso probablemente de manera interna en prisión preventiva y el otro, pues probablemente con un amparo se le haya concedido una suspensión con efectos restitutorios y su procedimiento lo va a llevar en libertad. Entonces es un tema pues delicado, la verdad, y que tiene un impacto pues bastante considerable en las personas que enfrentan un proceso penal. Sí, por supuesto, es muy preocupante esto que tú, has compartido en estas últimas ideas y muchas gracias por contestar también de manera tan clara a estas que parecieran ser cuestiones conceptuales, pero no solo es eso, ¿no? Sino que de fondo hay muchísimas otras cuestiones. Y fíjate que en mi caso, cuando doy clase, pero digo, a mí me gusta más que nada la idea de decir compartir, ¿no? Con nuestra comunidad jurídica y que lo he escuchado también de nuestras maestras y maestros, porque yo soy una persona que también me gusta mucho prepararme. Fíjate, Mario, y a quienes nos acompañan ahora en Zoom y en Live, yo les comparto de nuevo una expresión de una cuestión sobre una idea. A mí no me gusta, pero es una realidad que, por ejemplo, cuando uno da clase, sobre todo de aspectos litigiosos, Mario, se explicas el tema y luego dices, pero miren, si ustedes están en Ciudad de México, les van a resolver con este criterio. Y si se van a Tamaulipas, allá te resuelven así. Y si se van a Oaxaca, te resuelven así. O lo que tú decías, vamos a Puebla. Bueno, ahorita Puebla sacó criterios interesantes. Entonces, qué delicado, tal cual tú comentas ahora, o sea, este tipo de injusticias que se estarían creando para las personas imputadas, porque entonces, no sé, o sea, resultaría un privilegio la demarcación territorial en la que tú delinques para que te resuelvan más favorable o no respecto de otra. Y eso justamente va golpeteando, a mí me parece que va golpeteando fuertemente a esta teoría de precedentes, ¿no? Porque entonces, ¿cómo, Mario, vamos a lograr hacer pues precedentes más robustos? A mí me parece que ahorita, bajo esta teoría de precedentes, los que tenemos tan flaquitos, o sea, Sí, están chiquitos, están chaparritos y miden 20 kilitos. Necesitamos unos señores precedentes, pero ¿cómo poder encaminarnos al objeto que nos dicta esta teoría de precedentes, de poderlos construir, si de entrada, justo como tú lo comentas, estamos teniendo distintos criterios? Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos fortalecer justamente esa teoría de precedentes si estamos actuando de esta manera? sí, es un muy buen cuestionamiento, Alma. La verdad es que, digo, a mí me parece este tema de la teoría del precedente muy interesante y creo que, o sea, vale mucho la pena. Por ejemplo, en países anglosajones esto ya tiene
siglos, literal, que se había incorporado y nosotros apenas vamos pues ahí en pañales, como dices. Me parece que hace falta mucho, pues una concientización también de parte de los operadores jurisdiccionales en el sentido de que las resoluciones ya no son únicamente en este contexto, de la teoría del precedente, sobre todo en las cortes, pues digamos, constitucionales que pueden definir el tema jurisprudencial, tribunales colegiados de circuito, pero bueno, me refiero un poco más a los plenos regionales, por ejemplo, o a la corte, pues en realidad las decisiones que se tomen ya no son únicamente para resolver algunos casos en concreto, sino más bien para definir el tema de la política jurisdiccional sobre la interpretación y la aplicación de las normas. Creo que en alguna ocasión antes de que se hicieran estos órganos justamente en la gestación, mi jefe escribió en su momento un artículo muy interesante sobre qué implicaciones iba a tener el tema de la incorporación de los plenos regionales de circuito que en realidad ahí y mencionaba que pues era una muy buena oportunidad justamente para que se mejorara todo este tema de la seguridad jurídica de las personas usuarias de justicia al establecer prácticamente criterios que obviamente iban a abarcar pues una extensión territorial mucho más considerable. Eh, Creo que ahí lo importante es la operación de que en realidad es ese tipo de órganos por la función que ejercen tienen que ser liderados y compuestos por personas altamente capacitadas, que en realidad pues aquí la verdad es que en los plenos regionales hubo una selección de personal muy interesante, la verdad, juristas buenos, 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 con mucha experiencia, este, pero como siempre, la verdad es que el derecho pues, siempre como es interpretable, la verdad es que desde donde veamos el enfoque de un punto de vista, hay otra persona y a lo mejor de un mismo punto de vista tú y yo no podemos coincidir en algún punto determinado. Entonces, me parece que ahí el tema de la operación que hace falta es pues quizá un problema que atañe mucho al sistema de justicia en general, que es desafortunadamente la lentitud con la que se resuelven los asuntos. A mí me parece que este tema, pues es un tema bastante polémico, que en realidad, desde un punto de vista, me parece que está bien que no se resuelva, o sea, necesariamente al dos por tres, sino que sí es indispensable que haya una reflexión pues considerable porque este tema va a tener incluso incidencia quizá de manera indirecta en el tema de la política criminal. Entonces, digo, son reflexiones que se van quizá haciendo un poco más acotadas. A lo mejor ahorita ya tenemos el posicionamiento encontrado de los dos plenos y digo, operativamente sí está, como dices, desafortunado en el sentido de que depende de dónde cometas tu delito, vas a tener un beneficio o una interpretación favorable y en otro no, pero bueno, ya hay un filtro, digamos, previo a que la corte se pronuncie y ya obviamente con el pronunciamiento de la corte pues se va a dilucidar todo este tema. Entonces, pues quizá hay que tener un poco de paciencia en lo que resuelve la corte porque, digo, también ahorita es complicado por todo el contexto en el que estamos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, para el fortalecimiento de los precedentes es eso, generar prácticamente la discusión de los puntos controvertidos y sí, o sea, dedicarse a ver, analizar los criterios y denunciarlos en el primer momento en que se vean. La verdad es que yo generalmente sí trato de buscar los criterios para ver si hay alguno que se contraponga y tratar de abonar también esto al tema de la seguridad jurídica, no únicamente quedarnos en la resolución del caso concreto, sino pues tener un esfuerzo más próximo con el objetivo de que se vayan dilucidando las interpretaciones. Y eso lo podemos hacer incluso también los ciudadanos, a lo mejor no todos están legitimados, pero al menos los que son partes en el expediente de origen también están legitimados para denunciar las contradicciones de tesis. En ese sentido, me parece que los que somos usuarios del sistema de justicia u operadores, pues hay que tratar de hacer un esfuerzo también por llevar a cabo esa unificación de criterios. Claro, y es que mira, justo ahora con este exhorto que tú haces sobre eh, ser combativos, ¿no? Y combativos lo digo en el ámbito del respeto y en el ámbito de lo ético, ¿no? Y de las buenas intervenciones litigiosas, no combativos de generar problemas, no voy por esa línea discursiva. Justamente hemos escuchado mucho de parte de nuestra comunidad de INDECAJ
La inquietud de decir, bueno, es que, oye, ¿ahora qué hago con el famoso debate de la prisión preventiva? ¿No? Con estos nuevos lineamientos, porque la verdad, Mario, es que, o sea, a veces vamos a la audiencia y hay quienes te dan la posibilidad de abrir debate, hay quienes otros, figuradamente te dan el librazo en la boca y te dicen, cállese, aquí ni se abre debate, ni se abre nada y vámonos y esto se dicta así. A mí me han pasado otros casos, yo digo, esos son como los más frustrantes, a donde te dicen, ándale pues, abro debate y tú estás dándolo todo y luego abro debate y de todas maneras ya Sí, sí. golpeteo también, ¿no? Y se cierra la puerta. Entonces, Em, ¿qué pueden hacer o qué podemos hacer los litigantes al respecto de este nuevo criterio que tenemos, estas nuevas disposiciones? ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dijo la Corte? ¿A qué nos enfrentamos en el caso en particular? Pero trayéndote ahora, Mario, ya este escenario subespecializado que nos comentabas en cuanto al tema, por ejemplo, de la prisión. O sea, ¿qué hacemos con jueces que tienen distintos criterios, que unos sí nos dejan, que otros no nos dejan, qué al respecto? Sí, Alma, pues la verdad es que ahorita es un escenario normativamente complejo, sobre todo por el tema de la reforma del 31 de diciembre de 2024, recién que digo, es curioso porque tenemos el fallo de la Corte Interamericana, insisto, diciembre y enero de 2022 y 2023 respectivamente, que si leemos la resolución, uno de los puntos de reparación es que se ordena al Estado mexicano que haga una adecuación normativa sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. Oficiosa aquí es muy claro que insista oficiosa porque el tema de la prisión justificada es un tema superado convencionalmente justamente por lo que comentabas del debate. Este está totalmente avalado. Eh, pero bueno, con esta reforma de 2024 se empieza a generar otra vez, a reavivar la discusión que teníamos, porque el constituyente permanente estableció en un último párrafo que el tema de la prisión preventiva no está sujeto a interpretación de ningún tipo. Esta acotación incluso viene de una serie de iniciativas de reforma que tenemos alrededor de 2022, pero ya en la discusión es cuando se integra esta restricción de interpretación, ni siquiera la tenemos en las iniciativas concretas. Vemos el diario de debate de los procesos legislativos y vemos que los legisladores sí hay una intención, pues desde mi punto de vista, bastante clara para no eliminar esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Hay algunas razones que se dan de política criminal y ahí viene nuevamente este tema de la discusión. Por ejemplo, el famoso principio de la deferencia al legislador. En realidad los jueces están o no legitimados para definir o para pronunciarse sobre un tema de, de política criminal, como es el establecimiento pues, de las pautas que tienen las herramientas y las partes para combatir los delitos y para hacer todo el tema de la investigación, empiezan a generarse las dudas. Luego, la interpretación de las normas que está establecida jurisprudencialmente sigue siendo o no vigente, sobre todo porque en el tema del amparo, cuando se dieron estas interpretaciones que hablo de los plenos regionales, se dan a la luz de la suspensión provisional, básicamente los dos criterios que están contrapuestos. Si a través del juicio de amparo con la suspensión es posible que tenga efectos restitutorios cuando hay un acto reclamado de la prisión preventiva oficiosa o no. Estas últimas interpretaciones dicen hay algunos cuestionamientos que dicen, bueno, es que en realidad esas jurisprudencias pueden tener siguiendo vigencia en la medida de que no interpretan el artículo 19 constitucional, sino más bien hacen una interpretación del artículo 166 de la Ley de Amparo, que es el que define los efectos que puede tener la suspensión tratándose de este tipo de medidas. Y otra ala se sustenta en una decisión distinta y dice, bueno, no está interpretando el artículo 19 constitucional, pero pues indirectamente hace referencia a la prisión preventiva oficiosa y si leemos las normas constitucionales, en realidad las normas constitucionales no son de aplicación directa, sino son pautas de interpretación que establece el Estado como límites máximos y límites mínimos sobre la guía jurisdiccional y sobre cómo se deben de entender algunas figuras. Entonces, bueno, tenemos nuevamente, insisto, esta reavivación de la discusión
que aquí a lo mejor para los compañeros litigantes esta cuestión está resuelta ya en la región centro-norte, apenas recién en la contradicción de tesis 20 diagonal 2025, es la contradicción de tesis que se resolvió sobre la vigencia o no de este criterio jurisprudencial que aplica aquí en el centro-norte, ¿no? Digo, faltaría ver en el centro-sur qué es lo que pasa y qué es lo que podría pasar nuevamente si hay una contraposición de criterios en ese sentido. Entonces, me parece que los litigantes lo que tienen pues a su favor es tratar de judicializar los casos no únicamente en la jurisdicción ordinaria, sino en la jurisdicción constitucional a través del juicio de amparo y pues tratar de ir construyendo pues, mutuamente esta serie de criterios, porque los órganos jurisdiccionales no pueden abandonar un criterio o construir un criterio si no hay un asunto litigioso que esté sometido a su consideración. Entonces, la verdad es que todo esto lo vamos a poder ir esclareciendo poco a poco, pues en la medida de que la actividad jurisdiccional lo vaya permitiendo y se vayan generando nuevamente, pues esta clase de criterios. Ok, ¿y por qué, Mario, mencionabas? Estoy pensando un poco en la pregunta disparadora que tenemos en el flyer de invitación para esta charla, porque decía en tu presentación, ¿no? Que una de las hipótesis que nos motivan para charlar esta noche es la de hasta dónde puede llegar el poder del Estado sin violar derechos humanos. Y, por ejemplo, tú en una de las intervenciones que acabas de tener, citaste que incluso esto puede tener un impacto hasta en la política criminal del Estado mexicano. ¿Por qué afirmas eso? Sí, Alma, pues precisamente por la forma en que se configura el Estado, tenemos prácticamente los límites al Estado en el tema de la protección de derechos humanos, me parece que están definidos pues, de manera hasta cierto punto clara, pero tenemos, digamos, estos fallos de la Corte Interamericana que pues hasta cierto punto tratan como de reconfigurar normativamente el- la política criminal, podríamos decirlo en un sentido. No es la primera vez, honestamente, que la Corte Interamericana hace un pronunciamiento sobre el tema constitucional. A lo mejor en México nos llama mucho la atención porque es muy difícil que cuestionemos la regularidad constitucional de nuestra propia constitución, ¿no? Entonces, ¿cómo una norma de derecho interno o un caso resuelto en derecho interno puede venir a modificar nuestro estado jurídico en ese sentido? Si generalmente, digamos, la formación tradicional viene de la mano de que la propia constitución es la que le da validez incluso a los propios tratados internacionales y a su vez a las resoluciones en materia internacional que se puedan dictar porque hay un reconocimiento jerárquico lineal. Entonces ese es el tema que digamos que siempre nos ha saltado en los temas de la interacción del derecho internacional y del derecho constitucional. No es la primera vez, insisto, que la Corte Interamericana hace un pronunciamiento de estos. Quizá el de los primeros fue alrededor de 2001, 2002, en un caso que se llama ay, se me fue el nombre, la última tentación de Cristo, que es un caso chileno que analizan justamente la configuración constitucional normativa de Chile sobre el tema de la censura previa. Y ahí la Corte Interamericana hace un pronunciamiento muy similar en realidad al que hace aquí en estos casos de la prisión preventiva, donde confronta la Convención Interamericana sobre textos constitucionales y dice, bueno, pues en realidad las normas constitucionales lo único que se diferencian es por el origen que tiene la norma. Sin embargo, ya en todo este tema de los derechos humanos, sobre la internacionalización del derecho internacional de los derechos humanos, en realidad ya no hay un criterio de análisis a través de las fuentes del derecho, sino más bien ya el contenido del derecho es lo que nos tenemos que fijar. ¿Cuál es la norma que más proteja en caso de en caso de alguna vulneración de un derecho humano? Tenemos que optar por la norma que más proteja y no por la que jerárquicamente sea mayor. Y el tema de la política criminal que decía, pues obviamente tiene un impacto pues bastante diferenciado en la medida de que este tipo de medidas cautelares en realidad son utilizadas por las autoridades justamente como una forma de preservación incluso hasta de la propia investigación. Recordemos que las medidas cautelares tienen el objetivo de proteger a las víctimas ofendidos, de cuidar la investigación,
de evitar la sustracción del imputado. Entonces, me refiero a que es una política criminal en el sentido que precisamente son herramientas que permiten que incluso los juicios penales continúen. No vamos a poder continuar un juicio penal si no está el imputado. Vamos a tener detrimento en un procedimiento penal si se le daña a las víctimas o a los ofendidos o a algunas personas de las que denunciaron. Y también obviamente vamos a tener una obstaculización importante si hay, no sé, una destrucción de algunas pruebas, si no se cuida o son unas pruebas por parte del imputado. Entonces, en ese sentido, me parece que este tipo de normas precisamente son herramientas procesales, no un fin en sí mismo, sino que buscan alcanzar pues, una finalidad procesal, digamos, en un sentido amplio. Entonces, me parece que la eliminación o no de estas figuras, pues sí puede tener una incidencia en las actividades de investigación, que digo, a mí me parece que creo que la solución está en tratar de ver el grosso de las medidas que tenemos para hacer este tipo de actividades y a lo mejor pues generar una capacitación para los operadores del sistema que puedan seguir llevando a cabo sus actividades de manera regular con las figuras que son en ese sentido menos lesivas o menos cuestionables convencionalmente hablando. En ese caso, pues me refiero, está la prisión preventiva justificada. Eso a lo mejor requiere, como tú dices, una actividad argumentativa obviamente mucho mayor por parte de los intervenientes en el proceso y da un poco más de discusión también con la defensa, pero me parece que es una discusión o una imposición de una medida mucho más legítima y reflexionada a la luz del caso concreto. Entonces, esa es mi perspectiva y por esa razón yo creo que este tipo de fallos, obviamente generalmente los fallos de la Corte Interamericana tienen siempre un sentido transformador. Transformador no en el sentido solo de reparar a la víctima, sino siempre sus efectos son expansivos y con todo este tema de las medidas de no repetición, pues hay una modificación total al sistema jurídico en la mayoría de los casos que emite la Corte Interamericana con los efectos que establece. Fíjate que, Mario, en lo particular me parece una preocupación extrema el que la política criminal funcione, así como nos has compartido ahora la respuesta sobre de este punto, porque me hiciste pensar, y seguramente nuestro auditorio ubica, a una encuesta de percepción de seguridad que se aplica en nuestro país por parte de INEGI, em, a donde el gran objetivo de esta encuesta es pues preguntar a la ciudadanía cómo se siente respecto a nuestras autoridades. Por ejemplo, de ahí se sacan los datos de cifra negra, de ahí se sacan estos, yo entre comillas, ¿no? Estos galardones que, aclaro, no es que den un galardón, pero que las instituciones se cuelgan el galardón de decir, por ejemplo, soy en quien en más confía mi sociedad en tal estado de la República Mexicana, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la mejor policía o este tipo de cuestiones? Y fíjate, Mario, que desde hace algunos años yo he estado estudiando esas encuestas porque me gusta mucho también el tema de la función policial y a mí me llama la atención el escuchar de parte de nuestra ciudadanía cómo le genera mejor percepción de seguridad, por ejemplo, tener a nuestras Fuerzas Armadas en la calle. Y si preguntamos, la verdad es que también como cada vez tenemos más víctimas en nuestro país, la percepción también es de, sí, qué buena la prisión preventiva, los delincuentes a la cárcel, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, y no me dejarán mentir todos nuestros amigos que están conectados ahora en Facebook Live y quienes están ahora en Zoom, por ejemplo, Osvaldo, Gaby, Lolis, que de pronto cuando la contraparte, pensémoslo así, la contraparte logra una medida cautelar en libertad, pensemos, una firma periódica, ¿no? Para un imputado. Y si nosotros, Osvaldo, estamos del otro lado, la gente cree que hubo corrupción, creen que hay impunidad, ¿no? Justamente esa percepción es, no, si la persona está en libertad es porque el Estado falló. O pareciera que hay, Mario, como una mejor percepción de seguridad con el arraigo, ¿no? Con este tipo de medidas tan lascivas, ¿no? Justamente tan violatorias de derechos humanos.
Mira, también aquí en Live nos están diciendo, es que en México se tiene la idea de que estar fuera de la cárcel es impunidad. Y claro, y de que es justicia cuando las personas están dentro de la cárcel. Ahora moviéndote un poquito, no tan alejados, pero solo demos como un pasito al lado en las cuestiones temáticas, Mario. En todo esto que tú nos compartes de precedentes y de fallos de la corte, mm, si tú tuvieras ahora, pensemos que tienes ahora la bola mágica y nos puedes predecir un poco de futuro, no te vamos a cobrar luego si te equivocas en la lectura del tarot jurídico, pero ¿qué escenario crees que le espera a México en la figura del arraigo? Pues, Alma, yo me atrevería a decir que el arraigo yo veo que cada vez es menos utilizado, honestamente. Eh, Me parece que ya hay un poco más en el tema de, yo creo que en eso sí hemos avanzado como sociedad y como Estado, en el sentido de que desde mi punto de vista también, me parece que ya hay investigaciones un poco mejoradas, ya vamos avanzando un poco más en el tema de la integración de las carpetas de investigación. Y desde mi punto de vista, digo, en la práctica judicial, honestamente, te soy bien sincero, tiene mucho tiempo que no veo algún asunto que sea de arraigo. Obviamente he visto algunos recientemente, pero son procesos que se iniciaron en 2008, 2010, que ya son viejitos y que en realidad incluso hay algunos que he visto que se tramitaron previamente a que se emitieran los criterios de la Corte, que fue por ahí de 2011, 2012. Entonces, en realidad me parece que esa figura ya está un poco, no sé si me atrevería a decir en desuso, pero ya no le he visto yo, al menos en la labor jurisdiccional. Ok, excelente. Y para ir empezando a cerrar esta noche de charla jurídica, estimado Mario, porque estamos muy contentos y muy agradecidos contigo con todo lo que nos has dejado en claro, con lo que nos has compartido. Em, Quisiera empezar a pedirte como puntos conclusivos. ¿Qué te parece si nos das no sé si te diría, una primera conclusión o preocupación respecto del tema? Porque luego de tu turno yo externaré una preocupación. Sí, Alma, pues en realidad, justo cuando hablo con algunas personas del tema, la verdad es que es muy complicado dar una conclusión, como ya lo anticipaba desde prácticamente que inicié mi intervención. Es un tema que desafortunadamente no hemos dilucidado, la verdad. A mí me parece que el tema va a tener ya un poco más de claridad cuando la Corte pues adopte un posicionamiento que ya sea para un lado o para otro, pero en realidad ya vamos a tener claridad sobre qué es el tema de las restricciones constitucionales, pero digamos, creo que ahorita lo que más nos atañe a la luz de todo este contexto, pues es por el tema de la prisión preventiva oficiosa. Y me parece que a partir de ahí se va a hacer un buen debate. Seguramente por ahí debe de haber quizá algunas acciones de inconstitucionalidad también, con este tema de la ampliación del catálogo. Obviamente debe de haber unas contradicciones de tesis que se estén tramitando a la luz de este contexto que ya expusimos, o incluso algunos amparos en revisión que cuestionen justamente este tipo de medidas. A lo mejor vamos a tener que esperar un poquito, no sé si algunos meses o quizá un año, pero bueno, hay que estar en expectativa, y también a lo mejor ver este tema de ahora que se reformó la Constitución en diciembre del año pasado. Pues me parece que puede ser tal vez un buen planteamiento también para que nuevamente surja, al menos a nivel un poco más local, con los tribunales colegiados de circuito, este replanteamiento a la luz de esta reforma constitucional. Pero yo creo que desafortunadamente vamos a tener que seguir pues en la práctica litigiosa para tratar de descubrir poco a poco qué es lo que van decidiendo los órganos jurisdiccionales sobre el tema. Sí, por supuesto. Y es que fíjate de eso, la preocupación que yo quería externar, no sé, casi me atrevería a decir que en algún momento te la pudieron plantear en tus estudios en Alicante, por ejemplo. A mí me tocó escucharlo de colegas españoles, la inquietud de por qué en México reformamos tanto nuestra Constitución,
tan seguido ellos me decían, oye, Alma, es que pareciera ser que ustedes a cada cambio de gobierno, a cada cambio de camiseta, a cada azul y buenas noches, hay un cambio en la Constitución. Que a ver, por supuesto, vamos a sentar en que si es necesario y ¿cómo decirlo? Es destacable, pues bueno, por supuesto que se haga. Pero de pronto es tan contradictorio que justamente la preocupación es en este planteamiento que tenemos también de tu participación en cuanto a estas restricciones constitucionales, cómo limitar el poder del Estado, ¿no? Cómo no politizar nuestras reformas constitucionales, que está como bien complicado también el escenario, ¿no? Porque a ver, no es solo como, no sé, comunidad jurídica, vuelvan a estudiar, ¿no? O vuélvanse a replantear ciertas técnicas de litigio. No, es que son las vidas de las personas imputadas, son las vidas de nuestras víctimas. O sea, hay mucho más en consecuencia. ¿Dónde crees tú, este fue mi preámbulo, quiero llegar al planteamiento de podernos quedar con esa reflexión, Mario? ¿Cómo crees tú que pudiéramos hacer un control también en esta parte tan politizadora y ante tanta reforma que estamos teniendo? Sí, Alma, la verdad es que, pues sí, es desafortunado en un sentido, pues, constitucional teórico que reformemos y reformemos y reformemos. No recuerdo la última cifra, pero creo que vamos arriba, arriba o muy cerca de 500 reformas constitucionales. Y la verdad es que, pues sí, o sea, cualquier constitucionalista que veamos de otras latitudes, incluso hasta constitucionalistas latinoamericanos, dicen, no, oigan, pues, ¿qué onda con esto? O sea, creo que se debe es un tema creo que social, la verdad, sobre el enfoque que tienen las personas del tema de la constitucionalización de cualquier cosa. Creo que el tema de ponerlo en la Constitución es como que ya va a ser ley y hay un cumplimiento político en ese sentido, un compromiso político cuando ponemos las cosas en la Constitución. Eh, Me parece que la población tiene, pues hasta cierto punto, una tranquilidad en un avance normativo que hasta cierto punto se piensa que ya va a estar conservado o que va a tener seguridad sobre que eso se va a hacer. Eh, Me parece que una solución es complicada y en realidad creo que el diseño institucional de México no es malo porque establece justamente muchos candados para que modifiquemos la Constitución. Me parece que aquí la problemática por, por el tema que se da es sobre cómo quedan compuestos los órganos representativos, específicamente el Congreso, y la facilidad que se tiene, digamos, ahí en la sumatoria de fuerzas políticas sobre la facilidad o en el caso de si no se tiene la mayoría, sobre la complejidad que puede implicar una reforma constitucional. Y en ese sentido, digo, yo me atrevo también ahí a mezclar un tema por ejemplo, de Ferdinand Lasalle, que es un filósofo teórico en el sentido constitucionalista que me ha gustado mucho desde que estudiaba y que dice que la Constitución no es un instrumento meramente legal, sino que en realidad es un instrumento también de índole político que sirve para fijar una postura sobre cómo vamos a llevar a cabo todo el tema de Estado, en un sentido de Estado-nación, cómo va a ser la administración, cuál va a ser la ideología, cuál va a ser el plan que vamos a seguir. Que digo, eso debería de estar en el Plan Nacional de Desarrollo, pero bueno, parece que es como una adopción de una postura hasta cierto punto clave en el sentido de fijar un determinado panorama sobre la actuación de los órdenes de gobierno y me parece que también tiene que tener un tema de prevalencia en el tiempo. Yo creo que no necesariamente tenemos que llegar y cambiar la constitución de todo, sino me parece que también los temas los grupos políticos a veces tratan de modificar la constitución para tratar de ir dejando bases que son de diferentes ideologías según el posicionamiento de cada poder y cómo es el apoyo, pero para que vaya habiendo un seguimiento, digamos, un poco de que no sea disruptivo en el cambio en ese sentido. Cuando hay las alianzas, pues obviamente se trata de hacer una conservación con independencia de que esté un partido en el poder u otro. Entonces, yo creo que esa es la tendencia que se tiene, como tratar de fijar el rumbo de la nación en ese sentido que a lo mejor no es el instrumento jurídico correcto, pero bueno, siempre desafortunadamente hemos tendido a codificar la Constitución y a ponerla
literal como si fuera un código con punto y coma y casi, casi queremos aplicar, o sea, todo que esté ahí en la Constitución para tener un supuesto, pues sí, como una norma pues, legal y no a base de principios, que en realidad así debería de ser la composición de la Constitución, pero bueno, que es un fenómeno que sucede en México yo creo que desde desde 1917 que se establecieron todo el tema de las promesas de la revolución, me parece que siempre ha tenido un tinte excesivo, como, bueno, no excesivo en el mal sentido, sino detallado, muy detallado, como el artículo 123 por ejemplo. Creo que a partir de ahí se genera todo pues esta codificación de la Constitución. Creo, Mario, que justamente este último punto que nos has compartido se traduce a materias que ya se estudian ciertamente, formalmente en otras latitudes, de algo que se llama técnica legislativa, ¿no? Y que Ujú. justamente técnica legislativa es de lo que más carece nuestro Congreso actualmente. Mira, yo, pues, digamos, sarcásticamente digo, con sus reformas serán juzgados porque con estas reformas, las que se estén haciendo hoy en día, son las que a las que tendrán que acatarse el gobierno saliente. Así que eso va a ser muy interesante, ¿no? Porque con Sí, estas sí. reformas seremos juzgados y veremos ahí entonces si en verdad nos gusta que hayamos reformado con tal cual ton y son ciertas determinaciones. Muchas gracias, Mario, por lo que nos has compartido. Te quiero contar que en Facebook Live te mandan muchos saludos, por ejemplo, te manda saludos Mario Alberto García Acevedo, escribe Noemí, también Gabriel de los Santos, Tania Carrillo dice que ha sido un excelente tema, Armando Morales también te agradece por compartir cuestiones sobre este tema, te felicitan por haberlo explicado de una manera tan entendible, qué bonito eso. Gracias, gracias, Alma. Gracias a Este, todos por sus comentarios. si tienes ahí, ojalá que luego te puedas dar una vueltecita por justamente la liga de esta transmisión para que veas ahí a todas las personas que te están saludando y que mira ahora también en la plataforma de Facebook Live, Cupertino, Tania, otras personas te dan el agradecimiento y el agradecimiento y saludos. Así que estamos justo en tiempo para cerrar esta charla jurídica. No sé, Mario, si antes de irnos quieras hacer un comentario, otro comentario conclusivo de despedida y compartirnos tus redes sociales para que las personas que hoy estuvieron conectadas te puedan seguir por ahí. Y pues me queda claro que luego vamos a invitar a nuestro invitado especial de esta noche, al buen Mario, porque Mario, nos tienes que explicar más, por favor, sobre la teoría de los precedentes, sobre las restricciones que nos has comentado. Me quedo como con mucha inquietud. Luego vamos a ver qué otra charla hacemos o ya algo más en forma. Ya sabes a dónde quiero encaminar sobre el tema de las razones subyacentes, Sí, ¿no? sí, Que sí. es muy interesante y que estoy segura en la práctica que tú tienes pues, o sea, podrías compartirnos mucho desde el ámbito académico, por supuesto. Así que, Mario, somos tuyos para hacer este cierre, por favor. Sí, te agradezco mucho, Alma. Sobre todo, muchas gracias por las preguntas. La verdad es que este formato me parece muy dinámico porque a veces cuando nos centramos en dar clases se hace un poco cansado. Uno llega aquí como monólogo y la verdad es que tener a alguien que estemos charlando creo que hace las cosas mucho más fáciles. Y nada, pues agradecer a la profesora Cristina Ortega Camacho el espacio, la verdad, el auditorio como siempre de lujo compuesto con personas altamente especializadas como tú en temas procesales, de penales sustantivos y digo de argumentación, pues también no tengo la menor duda que eres súper expertaza. Agradecer a todos el tiempo y la atención que me brindaron aquí en el foro. Y bueno, pues ya estaremos viendo a lo mejor en los meses próximos cómo va desenlazando esto y por supuesto hay que, a lo mejor solo para cerrar, y dejar en claro, los casos de la Corte Interamericana tienen también un sistema de cumplimiento que es similar, tal vez podríamos hacerlo un poco similar al tema del juicio de amparo en el cumplimiento de las sentencias cuando hay una concesión, solo que a diferencia de nosotros en sede interna, las decisiones de la Corte Interamericana no tienen un cumplimiento
coactivo para los estados. Entonces siempre se basan en estos temas de la buena fe que rigen en sede internacional y que digo, hay muchos estados extremadamente comprometidos con los compromisos internacionales que los cumplen de buena fe sin que haya un seguimiento muy estricto, sino que básicamente pues van cumpliendo paso a paso conforme sus procedimientos internos. Y hay algunos casos en los que se dificulta un poco más y sobre todo este tipo de sentencias que le llamamos en el constitucionalismo latinoamericano sentencias transformadoras, pues en realidad el cumplimiento es mucho más complejo porque como vemos no es únicamente restituir los derechos de una persona que haya tenido una transgresión, como en este caso, estos dos casos que les mencioné en el tema de investigación, en el tema del cese de las medidas cautelares, sino que más bien es un tema sistemático que en realidad pues se debe completar pues paso por paso y eso lleva tiempo, la verdad. Entonces hay que estar pendientes sobre el tema de las reformas, sobre cómo se va consolidando el Estado de Derecho a partir de este tipo de resoluciones y cuál va a ser la interacción, también la posición de la Corte Interamericana al momento de estar haciendo las resoluciones de supervisión de cumplimiento. Yo creo que también va a estar bastante interesante analizar las medidas y nuevamente ahí pues va a entrar mucho el tema del litigio internacional y la forma en que lo impulsen. Generalmente son asociaciones totalmente especializadas las que llevan la asesoría conjunta con las víctimas, pero bueno, vamos a estar ahí viendo cómo vamos juntando justamente esta conexión entre el derecho constitucional mexicano y el derecho internacional de los derechos humanos. La verdad va a estar muy interesante. Súper interesante, nos queda un gran reto académico a todos nosotros como abogados y abogadas, porque pues justamente el mensaje, Mario, es que tenemos que seguirnos capacitando, tenemos que seguir estudiando, no nos podemos quedar atrás porque cada viernes tenemos novedades en criterios, cada que nos enfrentamos a audiencia puede ser que salgamos muy contentos o con el hígado en la mano porque encontramos criterios distintos. Así que tenemos que comprometernos a seguir estudiando esto. Muy pronto te volvemos a contactar, querido Mario, para organizar algunas charlas más. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos en Facebook Live y también en Zoom. Y quiero aprovechar para invitarlos también porque el día de mañana a las 7:30 de la noche tendremos otra charla jurídica con la doctora Marisol sobre el tema de derecho de daños. Y es que, bueno, ese es otro tema también a donde no me dejarás mentir, Mario, nuestro país está innovando mucho, está picando piedra, estamos tratando de generar también muchas cuestiones interesantes y tendremos a la extraordinaria doctora Marisol, quien nos va a hablar de derecho de daños. Y ya saben, yo aquí nada más de preguntona y de presentadora con ustedes, pero un placer para mí estar con ustedes esta noche. Gracias a nuestro público y gracias a Controles Técnicos de Indecaj, porque sin ustedes esto no sería posible. Que estén muy bien, pasen bonita noche. Gracias, Mario, por todo. Hasta la próxima. Gracias a la orden. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Buenas noches, un gusto verlos.